Esta secuencia llega gracias al Dr. Marcelo Bellit, especialista en fertilidad humana. Citas al 435-5475, 435-6046, 435-6759. Síguelo en Facebook como Dr. Bellit. De la mañana con 35 minutos, como lo anuncié al comenzar nuestro programa, tal los martes y los jueves. A esta hora vamos a empezar el bloque médico con el doctor Marcelo Bellit, ginecólogo, especialista en fertilidad. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, todo lo contrario. Hay un tema interesantísimo. Súper interesante. Un tema que mucha gente pasa por encima. Usted sabe que el dolor menstrual, que es hoy vamos a hablar de endometriosis, que es una enfermedad, digamos, la que más puede causar dolor durante la menstruación. Y los americanos que les encanta cuantificar las pérdidas a nivel nacional, los ausentismos laborales, pierden más de $170 millones al año por ausentismo laboral producido por el dolor menstrual. Entonces ya se convierte en un problema a nivel nacional. Allá lo han cuantificado muy bien. Y aquí debemos tenerlo. Acá debemos tener evidentemente un ausentismo laboral producto del dolor durante la menstruación, que la gente lo interpreta como normal. Y es hasta cierto punto normal. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuándo nosotros podemos considerar que un dolor menstrual es una enfermedad y no algo que nos viene por la naturaleza? ¿No es cierto? Por el pecado original. Cuando el dolor menstrual comienza a estar en aumento. Es decir, el dolor menstrual a usted se le calmaba con una pastilla, en meses posteriores se le calma con una inyección, en meses posteriores ese día la invalida de su quehacer cotidiano, no puede trabajar, llama a la radio y dice, no puedo ir a trabajar porque hoy estoy con la menstruación y verdaderamente mi dolor es invalidante. Una de las causas más frecuentes del dolor menstrual es la endometriosis. ¿Qué cosa es la endometriosis? Empecemos. ¿Qué cosa es el endometrio? ¿Qué cosa es el endometrio? Interesantísimo. Es la capa interna del útero. El útero es como si fuera una palta. Esas paltas punta que le saca a usted la pepa y a veces se queda la parte negra, la coraza. Pegadita. Ajá. Exactamente. Ese es el endometrio. Se forma todos los primeros 14 días esperando la ovulación. Si no es fecundada la señora en su día 14 que ovula, en el día 28 ese endometrio se descama y se convierte en la menstruación. ¿No es cierto? Los antiguos decían que la menstruación era el llanto del útero al no haber sido gestado ese mes. Y el dolor entonces se produce. Exactamente. El dolor se produce por la caída de esa cáscara. Exactamente. Normalmente se expulsa el endometrio y se convierte en regla. Y existe un número de personas, un número de mujeres en el cual existe una regurgitación de esa menstruación a través de las trompas y se vacía dentro de la cavidad abdominal. Y esa menstruación se implanta, crea pequeños implantes encima del ovario, encima de la trompa y encima del útero. Es decir, la señora portadora de endometriosis sangra hacia afuera, pero también sangra por dentro. Y ese sangrado interior le produce dolor durante la menstruación que cada vez va en aumento. Entonces, como ese tejido es endometrio, mientras está dentro del útero, había que ponerle otro nombre cuando estaba afuera, y se llama endometriosis. Cuando este forma quistes, porque puede formar quistes achocolatados de sangre muerta como tal, en el ovario se llama endometriomas de ovario. Correcto. Entonces, es una gran disyuntiva, una gran contradicción, porque se dice que la endometriosis produce dolor menstrual e infertilidad. Pero sin embargo el mejor tratamiento para la endometriosis es la gestación, porque recordemos que en la gestación no se menstrua 9 meses. ¿Cuál es el punto, cuál es el momento de alerta en el que nosotros debemos, las mujeres y también nuestra pareja, por supuesto, porque no es un tema, estos temas que tratamos con el doctor Bellit no es un tema solo de mujeres. No, es un tema de pareja. Es un tema de Totalmente pareja. De acuerdo. ¿Dónde debemos preocuparnos? ¿En qué momento debemos preocuparnos? ¿En qué momento el dolor menstrual, digamos, casi normal, se convierte en una enfermedad? Se convierte en una enfermedad cuando va increciendo, cuando comienza a aumentar el dolor menstrual y comienza a acompañarse de algún tipo de síntomas. Ahora, dentro de la menstruación existen grandes anexos.
Uno, el dolor durante la menstruación. Dos, los síntomas que pueden acompañar a la menstruación. Muchas veces no solamente se acompaña con el deseo imperioso de querer ingerir un chocolate o un dulce, sino que además acompaña de calambres, de retención de líquido, de dolor lumbar, escalofríos. Hay gente que hasta tiene fiebre durante la menstruación. Náuseas también. Exactamente, y llegan a vomitar. Mareos. Grandes migrañas, grandes jaquecas. Incluso tú sabes que el periodo premenstrual, que se llama síndrome premenstrual, es una especie de atenuante jurídico durante algún crimen cometido por la señora, que puede ser, digamos, disminuido porque está en una etapa de desbalance hormonal como tal, incluso en el puerperio, que es la etapa después de haber dado a luz. Ahora, claro, esto no es una regla general, porque Por hay mujeres supuesto. que la pasan Que sin la pasan ningún muy síntoma bien. y la pasan muy bien y la hacen pasan su muy vida bien. normal. Totalmente de acuerdo. Y ahora, es importante que uno comience a asociar, por ejemplo, los síntomas que comienzan a aparecer en la menstruación y por ejemplo, asociados a un retraso en la concepción. La señora ya no se cuida, ya no toma anticoncepción, tiene una sexualidad de 2 o 3 veces por semana y la señora no ha logrado gestar en los 6, 7, 8 meses después de esta ritmicidad sexual y después de haber dejado la anticoncepción. Entonces ya se añade otra cosa. Mire tú qué interesante. La señora tiene dolor con la menstruación y además un retraso en su concepción. Eso es otro signo de alerta. Ir al especialista de Al inmediato. especialista de reproducción, mucha gente se pone el cartel de especial. La infertología como una rama paralela no existe, pero cuando uno trabaja tanto en fertilidad, y yo tengo 17 años trabajando en la parte de reproducción, como que te llegas a verticalizar en los problemas de reproducción. Entonces muchas veces ves gente que no ha sido bien tratada durante todo su recorrido de sus enfermedades y han sido conducidas por un camino errado, y cuando ya llegan a los especialistas propiamente de reproducción vemos que las enfermedades han avanzado ya demasiado. Doctor, hay muchas personas que tienen también tolerancia al dolor, ¿no? Sí. Y pueden soportar mucho el dolor Por y creen que supuesto. ya eso forma parte de la normalidad. Totalmente de acuerdo. Fíjate tú que hay un 30% de pacientes que tienen una endometriosis severa y no presentan ningún tipo de dolor. Y cuando llegan a la consulta para un chequeo rutinario, se les realiza una ecografía transvaginal y te das cuenta que la señora tiene unos quistes endometriósicos gigantescos. Porque aparte, la endometriosis, no contenta con producir el dolor menstrual en la infertilidad, disminuye la calidad de los óvulos. ¿No es cierto? Habíamos hablado a lo largo de los martes y los jueves la importancia en la fertilidad, no solamente la importancia de la edad de la paciente, sino la importancia de la calidad del óvulo. La calidad del óvulo disminuye con la edad de la paciente. Muy buena calidad, 28 años. Calidad regular, 35 años. Mala calidad, 40 y más. ¿Cuáles son los tratamientos o el tratamiento para Los poder tratamientos enfrentar? son muy buenos. Mire, los tratamientos son tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. La laparoscopía cobra un valor primordial en el diagnóstico y el estadiaje. ¿Qué quiere decir eso? Diagnosticar que verdaderamente la señora es portadora de una endometriosis, y en segundo, qué estadio es. No es lo mismo un estadio 1 que un estadio 2, que un estadio 3 o severo. Entonces, nosotros operamos por laparoscopía la endometriosis, sacamos los quistes, sacamos los implantes, retomamos la arquitectura normal de la paciente, y eso se complementa con un tratamiento de supresión de la menstruación. Si habíamos hablado que la endometriosis era tejido endometrial fuera de su lugar normal, si yo hago que esta señora deje de reglar, eso se va a morir de inanición. En el escenario de un cuadro severo, Sí. ¿puede lindar con la infertilidad? ¿Puede afectar la fertilidad? Sí. Lo afecta por la calidad de óvulos, lo afecta por la interrupción en la arquitectura de las trompas, de los ovarios, por la formación de adherencias, de dolor pélvico crónico. Y ese dolor pélvico puede producir dispareunia. ¿Qué cosa es ese término? El dolor en la relación sexual. ¿Me entiendes? O sea, no contento con la señora con tener dolor durante la menstruación, también tiene dolor en algunas posiciones en las relaciones sexuales. Ahora, usted habrá escuchado mucho las recetas de la abuela, ¿no? Sí. Té de orégano, Correcto. ¿no? Abrigarse bien los pies. Correcto. Ponerse papel periódico en la parte... Para producir un calor local. Exactamente. Correcto. Sí, Pero sí, esos sí. son Yo tengo atenuantes. pacientes, por ejemplo, que planchan las toallas y se las ponen calientes en el abdomen. Eso funciona para... Normalmente no debería producirse. Normalmente esa paciente que tiene que recurrir a esos métodos debería ir a un especialista que le haga un descarte del dolor menstrual. El dolor menstrual debe resolverse con una buscapina, con un Plidán, con un Tanston, con un Ponstan, con un antiespasmódico como tal. No debería producir Si se mayor mantiene dolor. ¿Me Después entiendes? de ello... Exactamente, es un signo de alerta como tal. Y ojo, porque las niñas que también debutan con sus primeras menstruaciones, las menarquias, hay veces que las primeras menstruaciones son extremadamente dolorosas. Y eso es otro enfoque. No solamente pueden ser portadoras de endometriosis, sino que hay que descartar la posibilidad de malformaciones genitales. Muchas veces úteros dobles,
úteros con dobles cuernos o úteros tabicados son los responsables del dolor en las primeras menstruaciones de los niños. Dejamos ese tema. Se lo prometo. Vamos Para a un tratar próximo malformaciones genitales. Muy bien. Nos quedamos ahí, doctor Marcelo Bellit. Muchísimas gracias. Quiero recordarle a mis amigos y amigas oyentes que tenemos los teléfonos 435-5475 y el 435-6046. Son los teléfonos de consultorio del doctor Marcelo Bellit. Y la página web www.marcelobellit.com.pe, y por supuesto está en las redes sociales. En Facebook lo pueden buscar doctor Marcelo Bellit. Pausa y regresamos con más en Agenda Central. Esta secuencia llegó gracias al Dr. Marcelo Bellit, especialista en fertilidad humana. Citas al 435-5475, 435-6046, 435-6759. Síguelo en Facebook como Dr. Bellit.